es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Padre, gracias por tu casa, gracias por la iglesia y gracias por la vida y por el hogar de Alfredo también, Señor. Bendícele a él, bendice a su esposa, Señor, y bendice tu palabra, Señor, y que haya cabida en nuestros corazones, Señor, que podamos guardarla y atesorarla también. Muchas gracias por este tiempo, lo encomendamos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. A estas alturas ya deben dominar el libro de Ruth, ¿no es cierto? Bien. Vamos a terminar hoy día compartiendo una porción más del libro de Ruth. Y pues, dado que algunas personas quizá no han estado en reuniones anteriores, cuando hemos compartido este libro, vamos a leer el capítulo 1 y vamos a hacer énfasis en algunos versículos, aunque tomando todo el contexto de lo que está ahí. Por favor, el capítulo 1 de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje
y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Bien, volvemos entonces al capítulo 1 del libro de Ruth, a partir del cual hemos compartido 2 veces ya sobre este libro, y hemos hablado y hemos dicho varias cosas, ¿no es cierto? Primero, en la primera oportunidad, sobre el trato de Dios en la vida de Noemí y de su familia a causa de no haber obedecido a la palabra de Dios, de haber salido de tierra de Israel y haber ido a morar a Moab. Sus hijos haberse casado con mujeres moabitas. Y la segunda vez hablamos sobre la redención que había para Noemí, para Ruth, e hicimos énfasis en el capítulo 4 del libro de Ruth, cuando hablamos del pariente más próximo, ¿no es cierto? Sobre lo cual no voy a hablar más, simplemente para crear el contexto. Así que volvemos al capítulo 1 y nos vamos a concentrar en los últimos versos, pero tenemos el contexto nuevamente dado para todos aquellos que no han podido oír las primeras prédicas, ¿no es cierto? Y vemos, hermanos, los últimos versículos, a partir del verso 14 en adelante hasta el 18, y en particular los versos 16 al 18, deben ser unos versículos de los más preciosos que hay en la Escritura, ¿no es cierto? Por todo el contenido espiritual que tiene. Y vamos a tratar de desmenuzarlos en esta mañana. Y bueno, como hemos leído, Noemí había oído en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Luego de todas las experiencias y de toda la tragedia que vivió Noemí y su familia en Moab, había muerto su marido, había muerto sus 2 hijos, había quedado totalmente desamparada en una tierra de desolación, ¿no es cierto? No una tierra de bendición, la bendición estaba en Israel. Entonces oyó Noemí que el Señor había visitado a su pueblo trayéndoles pan. Esas eran las buenas nuevas del Evangelio que escuchó Noemí, y entonces se dispuso a volver a tierra de Israel con sus 2 nueras. ¿No es cierto? Había oído que había habido esta resurrección en Israel y ella quería volver por eso. Así es el Evangelio. Nos traen las buenas nuevas del Señor, las buenas nuevas de salvación, y el que tiene oídos y escucha la voz del Señor, viene a Él y es salvo. Eso ocurrió con Noemí, ¿no es cierto? Pero perciban también que tenía a sus 2 nueras con ella. Y vamos a hablar un poco sobre la experiencia de las 2 nueras de Noemí. Y en particular Ruth, pues si se había demandado fe en la vida de Noemí para volver a la tierra de Israel, imagínense lo que se estaba demandando de Ruth, que era una moabita, que no tenía el conocimiento de Dios que habían tenido Noemí y su familia, pues se encuentra frente a decisiones vitales, importantes en su vida, y pues estas demandaban fe.
¿no es cierto? Mucha fe, ¿no? Ahora bien, por el texto que hemos leído, vemos que bajo condiciones similares, ante las buenas nuevas que se habían llegado a conocer respecto a lo que ocurría en Israel y la situación en general, ¿no es cierto? No todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿no es cierto? El Señor, la verdad es que necesita abrir nuestros oídos espirituales siempre, ¿no? Para que percibamos y entendamos lo que Él está queriendo decirnos. Podemos ver, por ejemplo, la vida de Orfa, una de las nueras de Noemí, que estaba en la misma situación que la otra, Ruth, ¿no es cierto? Era nuera de Noemí, también había perdido a su marido, el hijo de Noemí, y también había escuchado las buenas nuevas que habían llegado de tierra de Israel, que Dios había visitado esta tierra proveyéndoles pan, ¿no es cierto? Pero cuando Noemí decidió volver a Israel junto con sus dos nueras, leemos que Ruth y Orfa alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿No es cierto? Alzaron otra vez su voz y lloraron. Definitivamente era un momento muy emocional, muy dramático en la vida de Noemí y también de sus nueras. Perciban todo lo que había vivido. Y pues toda la experiencia en Moab, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo, y por tanto levantaron su voz y lloraron, dice. ¿No es cierto? Y en un principio esta Orfa dijo, yo voy a ir contigo. Pero a la mínima insistencia de parte de su suegra Noemí, pues la besó y se fue. Se volvió a su tierra, ¿no es cierto? Ella, Orfa, a diferencia de Ruth, no había oído la voz del Señor en medio de todas las circunstancias y de todo lo que habían estado viviendo, ¿no es cierto? Todo se había restringido a sus emociones, ¿no es cierto? Por tanto, alzó, como dice la Escritura, alzaron otra vez su voz, lloraron, pero Orfa le dio un beso y se fue, ¿no es cierto? Entonces, Noemí le dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. La vida de Orfa, en definitiva, no había cambiado nada. Seguía siendo la misma, nada real había ocurrido en ella. Pero Ruth respondió de una manera distinta, ¿no es verdad? Ruth respondió de una manera distinta, hermanos. Fue capaz de percibir algo que no pertenecía a este mundo, ¿no es cierto? Y simplemente lo siguió. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo una vez estaba leyendo una Biblia interlineal en inglés y pues para aquellos que han estudiado algo del griego, dice que viento y espíritu es la misma palabra. Pero también
Sonido y voz es la misma palabra. Se puede traducir de una o de otra manera. Entonces lo que yo leí era más o menos lo siguiente. El Espíritu infunde aliento donde Él, es decir, el Señor, quiere. Dice, y oyes su voz, la voz del Señor. Mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ruth estaba oyendo su voz y como consecuencia de oír su voz hubo fe en ella. Hubo fe en ella. Pero mirando las circunstancias por las que estaban atravesando, vemos una de las características de fe en todo esto. Y es la aventura, el emprendimiento de la fe, que tiene la fe, el abandono que tiene la fe. Y vamos a explicar esto. Sin embargo, antes quisiera leer un texto que siempre me ha bendecido en Hebreos 11:8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Qué precioso, sin saber a dónde iba. ¿No es cierto? Puede que tú no sepas de dónde viene el Señor, ni a dónde está yendo. ¿No es cierto? Puede utilizar diferentes circunstancias en tu vida para acercarse a ti y para acercarte a ti, a Él. ¿No es cierto? Y muy probablemente no vas a entender todo lo que su llamamiento implica. ¿No es cierto? Pero simplemente le obedeces, porque oyes su voz y confías en Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Eso es lo que dice en la palabra en Apocalipsis 2:11. Y esta es fe en esencia. Así es como los nacidos de nuevo se comportan, hermanos. ¿Qué les parece? Uno no necesariamente entiende todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Uno no necesariamente sabe a dónde va. Pero hay algunas personas aquí, y siempre han habido, que detrás de las palabras y detrás de las circunstancias y de todo lo que les ocurre en la vida, perciben la voz del Señor, una voluntad divina, ¿entienden? ¿No? Algo que les está guiando, algo que apunta al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y no saben bien todo lo que esto implica. Ninguno de nosotros, cuando ha venido al Señor Jesucristo, entendía la magnitud de su llamamiento, quizá. ¿Me entienden? Pero confiamos en Él y le obedecemos y seguimos. Esto es fe, hermanos. Es percibir más allá de lo que está escrito por el Espíritu. Es ver lo que no se ve naturalmente, pero lo ves en el corazón, lo ves en el Espíritu. ¿Me están entendiendo? Eso es fe, hermanos. Y nosotros vemos que Orfa estuvo en las mismas circunstancias que la otra nuera Ruth, pero no percibió nada de esto. No oyó la voz del Espíritu, no oyó su voz, dice esta Biblia interlineal, su voz, ¿me entienden? Su voz, y por tanto, con todo lo emotivo que era el momento que estaban viviendo, besó a su suegra y se fue. Pero con Ruth hubo una actitud diferente, una actitud distinta, hermanos. ¿No es cierto? Y la fe
para hacer una verdadera fe, tiene que abandonarse a aquel en quien confía. Tiene que confiar en el Señor sin saber a dónde va exactamente. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Simplemente le obedeces y le sigues. ¿Están comprendiendo? Eso es fe. Eso es fe. Y eso es lo que Ruth hizo. Eso es lo que Ruth hizo. Entonces se abandonó. Confió en el Señor. No tenía las cosas programadas, planificadas. No. Simplemente siguió al Señor. Oh, que el Señor pudiera abrir nuestros oídos hoy día, ¿no es verdad? Y hacernos oír más de lo que a veces se escucha o se dice por el Espíritu. Y que nos hiciera entender cuáles son sus propósitos para nuestras vidas. A mí me ocurre muchas veces que estoy leyendo algo, oyendo un mensaje u otra cosa así, y lo que se está hablando es una cosa y lo que estoy oyendo por dentro es otra cosa. Que es el Señor aplicando esa palabra a mi vida, mostrándome por dónde debo ir. ¿No es cierto? Entonces, hablamos de abandono de la fe, hermanos. ¿No es cierto? Pues debemos percibir que Ruth, ¿no es cierto?, estaba dejando su propia familia y su país para ir a otro lugar totalmente ajeno a ella, ¿no es cierto? Por lo menos en Moab tenía a su madre, a su padre, tenía un hogar, muy probablemente, ¿no? Pero ahora estaba yendo a un lugar que no conocía, ¿no? Sin saber exactamente lo que le iba a suceder. Probablemente, como hemos compartido en anteriores oportunidades, también había oído de la maldición que está en la Biblia, pronunciada en contra de Moab, en Deuteronomio 23:3, que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Imagínense saber esto. En lugar de ser bienvenida, probablemente podría esperar que habría de ser segregada, discriminada, como se oye hoy en día, ¿no? Discriminación es una palabra muy conocida hoy en día. Y va a ser discriminada en tierra de Israel, ¿no es cierto? Si ustedes leen el libro de Ruth, pueden ver que el mismo Booz, cuando vio que ella estaba trabajando en su campo, recogiendo lo que quedaba de la cebada. Y hemos explicado un poco que este libro se circunscribe muy bien a todo lo que era la ley del Antiguo Testamento, pero como una figura, una alegoría de la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿no es cierto? Simplemente para aclarar, pues Ruth fue a trabajar a los campos que terminaron siendo de Booz, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que ella consiguió hacer esto? En la ley de Moisés decía, y dice, que cuando tú ciegues tu tierra, no te volverás a rebuscar aquello que has dejado. O sea, cosechabas, digamos, las espigas y siempre se quedaba algo por detrás. Entonces decía la ley de Moisés que no volvieran a rebuscar aquello. Déjalo para los pobres, dice. Déjalo para los pobres. Y Ruth era una de esas. ¿No es cierto? Y cuando fue a trabajar a los campos de Booz, por el mismo hecho de que ella era moabita, tuvo que recomendar a sus siervos, a sus criadas, que no la trataran mal, que fueran considerados con ella,
que encima le hicieran bien, tuvo que repetirlo varias veces, porque justamente es lo que podías esperar de una moabita en tierra de Israel. No era alguien muy bienvenida. ¿Me entienden? Entonces fíjense, Ruth, ¿no es cierto? Dejando su tierra, su parentela, su país, yendo a una nación en la cual no podría esperar sino un trato un poco frío, discriminatorio, ¿no es cierto? Y finalmente tenía también a su suegra, viuda, ¿no? Con quien estaba saliendo de Moab, ¿no? Una suegra que se encontraba en un gran dolor, en quien había habido una terrible tragedia y amargura, ¿no? Y que estaba absolutamente tengo la palabra en inglés, no la tengo en español. Se encontraba, podríamos decir, resentida por todo lo que le había sucedido, no solamente en su propia vida o con su propia vida, sino con el mismo Señor. ¿No es cierto? En Ruth 1:21 dice, Jehová ha dado testimonio contra mí. Entonces esta era la condición de la suegra de Ruth, ¿no es cierto? Y Ruth estaba saliendo con estas tres cosas que les he mencionado. Sin embargo, hubo fe en ella, había sido capaz de oír la voz del Señor. Ninguno tiene fe, hermanos, a no ser que oiga la voz del Señor. El resto puede ser imaginación, o el resto puede ser un buen conocimiento de las Escrituras, quizá, pero fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor, de la palabra que sale de la boca del Señor, de oír su voz. ¿Me están entendiendo? Entonces hubo suficiente fe en Ruth como para ir adelante. Hubo una determinación en su fe. Dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Qué les parece, hermanos? ¿No es cierto? Entonces todas las ideas y temores que probablemente venían a su mente no cambiaron su determinación. Ella habría de seguir al Dios de Noemí, ¿no? Y tampoco prestó atención a las apelaciones de Noemí, que le decían que se quedara y se volviera. Alguno me preguntó y me dice, pero ¿cómo es posible que alguien diga tal cosa? Esto es muy frecuente en la Escritura, ¿no? Muy frecuente. El Señor siempre pone a prueba de cuánta determinación tiene nuestra fe para ver si le vamos a seguir. ¿No es cierto? Acuérdense de Eliseo y de Elías. ¿Se acuerdan? Una vez hemos compartido este respecto. Cuando Eliseo iba a seguir a Elías, Elías le decía, quédate aquí nomás, yo tengo que ir a esta otra ciudad. ¿No es verdad? Como poniendo a prueba la fe de Eliseo. Y lo mismo estaba haciendo la suegra de Noemí, pero Ruth no oía estas apelaciones, ¿no es cierto? Le decía que volviera a su tierra, a su pueblo, a la casa de su madre, que volviera a sus dioses, que volviera y se buscara otro esposo y tuviera una nueva familia. Cosas muy legítimas en algún sentido, podríamos decir, ¿no es cierto? Cosas que muchas veces influyen en nuestra vida y que nos hacen cambiar de opinión, ¿no es cierto? Estas cosas
ponen a prueba nuestras vidas si vamos a obedecer verdaderamente al Señor o vamos a preferir nuestros propios intereses y nuestra propia seguridad. Yo he visto esto suceder muchas veces en la vida de la iglesia, hermanos, en la vida de los hermanos, ¿no es cierto? He visto, por ejemplo, a este respecto, a gente casarse con la persona equivocada. ¿No es cierto? Por ejemplo, me acuerdo de una muchacha hace muchos años, qué sé yo, será unos 20 años atrás. Una muchacha que yo conocía, muy simpática ella, muy bonita, muy joven, ¿no es cierto?, que venía a la congregación y yo me enteré que ella se iba a casar. Me enteré un poco tarde, la verdad. Me enteré un poco tarde. Me enteré, como decir, unos días antes de que el matrimonio se fuera a efectuar. Entonces me acuerdo que un lunes me fui a su casa. Y le dije, ¿qué es lo que estás haciendo? Y ella me dijo, me voy a casar. Y yo me enteré que era obviamente una persona, en este caso era inconversa, era una persona que había sido divorciada, tenía hijos, una chica joven, del Señor, linda, yendo por esos caminos. Obviamente esta persona tenía mucho dinero y quizá pues para ella era la solución de toda su vida, digamos. Entonces me escuchó todo lo que tenía yo que decirle. Le dije, no puedes hacer semejante cosa. Entonces alzó su voz y lloró. Pero se casó igual. No puedo dejar de casarme, que este sábado, era un sábado ya que es el siguiente sábado. Este sábado es el matrimonio, hemos invitado a toda la gente, las invitaciones ya han sido repartidas. Así. En otra oportunidad, otra me dijo, no me voy a casar. Una situación semejante, pero igual se casó. Ambas se casaron igual, como orfa. Bueno, sucede que unos años después, ya no la volví a ver más, unos años después, ella se encontró con mi hermana, que la conocía, en la calle, un par de años después. Y pues la encuentra en la calle y después mi hermana me dice, mira, me encuentro con ella y pues lo primero que me dice es, tu hermano me había advertido de que no me casara con esta persona. Ahora, honestamente, tienes que tener nomás un poco de coraje, ¿no? Ir a decirle, no te cases, ¿no es cierto? Pues se lo dije. Y ella, en ese momento, ya se había divorciado, tenía un par de hijos, si no me equivoco, y poco tiempo después, el que había sido su marido se murió. Entonces, realmente estas circunstancias, hermanos, ponen nomás a prueba nuestra fe, ¿no es verdad? Nuestra fidelidad, nuestra lealtad al Señor. Imagínense, a veces somos leales a los hombres. No queremos agraviar a ninguno. No queremos que ninguno de ellos se decepcione de nosotros. Imagínense cómo tendrá que ser nuestra lealtad con el Señor. ¿Me entienden? Y pues esta muchacha, a quien ninguno acá conoce, pues había escuchado el Evangelio, había recibido probablemente con gozo, dice la Escritura, pero cuando vienen las pruebas, a causa de la palabra, entonces fácilmente caen. ¿Por qué? Es la parábola del sembrador y la semilla, ¿no? Porque no tenían raíces.
algo circunscrito a lo emotivo, a lo emocional, ¿no es cierto? Eso también le pasó a Pedro, ¿no? Y nos ha pasado a muchos de nosotros. ¿Me comprenden? Pero no le pasó eso a Ruth, hermanos. La fe y la lealtad de Ruth eran persistentes. Y cuando Noemí vio que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, tan resuelta a ir con ella, entonces no dijo más. ¿Qué les parece, hermanos? La verdad de la historia, hermanos, es que nuestra fe trae mucha bendición del Señor. Nuestra fe en el Señor trae su bendición, ¿no es verdad? Pero el Señor promete bendición y prueba, ¿no es cierto? No solamente una cosa, sino las dos, ¿no es cierto? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? No puede ser alguien disciplinado por mí, tratado por mí. ¿Me están comprendiendo? Así que Ruth, en este caso, prefirió tener al Señor, ¿no es cierto? Vio que era mejor tener al Señor que tener cualquier otra cosa y no tenerlo a Él. Cualquiera que lo que esto pudiera significar, ¿no? Vio que era mejor tener al Señor con aflicción, adversidad, prueba, obstrucción, persecución. Era mejor tener al Señor con todo esto que no tener ninguna de estas cosas, pero al mismo tiempo no tener al Señor. Entonces hemos visto el abandono de la fe, ¿no es cierto? La aventura de la fe, podemos decir. Aquí vemos la resolución, la determinación, el carácter así que tiene la fe de los que son nacidos de nuevo, hermanos. Ahora, yo les digo honestamente, hermanos, a veces esta falta de resolución, esta falta de determinación impide nuestro progreso espiritual, hermanos. ¿No es cierto? Esto de estar ahí titubeando entre dos pensamientos, como el pueblo de Israel ahí en el tiempo de Elías, ¿no? ¿Hasta cuándo claudicaréis en vuestros corazones? Entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, síganle a Él. Y si no, pues entonces sigan a cualquier otro Dios. Eso es lo que les digo. ¿No es cierto? Lo que tenemos que percibir, hermanos, es que nuestra fe va a ser siempre probada, ¿no? Y que tiene que haber una lucha interior hasta que lleguemos a tener una mente clara respecto a la voluntad de Dios. Hay un velo en nuestra carne interior, ahí dentro, como en el templo, que no nos permite ver claramente a Dios. Y este velo debe ser rasgado. Y es un velo muy sensible. No es un velo como en el Antiguo Testamento, en el templo, hecho de tela. Esto es orgánico. Es algo muy sensible. Tú sientes por dentro. Duele. Pero tiene que ser rasgado igual. ¿No es cierto? Si vamos a entrar hasta la presencia del Señor y vamos a poder entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Me comprenden? Y así es lo que ocurre cuando tenemos la fe en el Señor. Tiene que ocurrir tal cosa. Y solo la determinación puede llevarte adentro, hermanos.
¿No es cierto? Ahora bien, todavía más. En los versos 16 al 18, que hemos leído, hermanos, dice así: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Eso le dijo Ruth a su suegra, pero muy bien podríamos decirle nosotros al Señor la misma cosa. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Imagínense decirle eso al Señor. Donde tú murieres, moriré yo. Siempre decimos estamos juntamente crucificados con Cristo, ¿no es verdad? Pues bien, aquí está. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, dice acá. ¿No es cierto? Estos versículos en la vida de Ruth parecen sintetizar todas las consideraciones que podía tener Ruth respecto a lo que estaba viviendo. Cubre todo posible terreno, hermanos. Cualquier posible contingencia, eventualidad, cualquier aspecto de cosas. Léanlo bien. Es como si Ruth estuviera diciendo: he tomado conocimiento de todo aspecto a este particular. Sé que me puede llevar a un buen destino, pero sé también que será un camino probado y largo. Sin embargo, todo lo que viene entre ahora y después, lo he tomado en cuenta y lo acepto. El Señor necesita una fe así entre nosotros, hermanos. Yo les cuento, hermanos, en mi propia vida, que cuando me acerqué, me invitaron a unas reuniones cristianas y demás, lo que yo no sabía es que estaba oyendo la voz del Señor. No sabía que estaba oyendo su voz, pero la estaba oyendo. Y en el corazón, antes de convertirme al Señor, un día le dije a uno de mis amigos: realmente es muy duro dejar lo que uno ama. Yo amaba a mis amigos, tenía amigos desde la infancia con quienes había crecido, había estudiado, había estado en la universidad. Y yo sabía que si iba a seguir al Señor, no podría andar más con ellos. Porque ellos amaban otras cosas que no le agradaban a Dios. ¿Me comprenden, hermanos? Pero el Señor me lo dijo de antemano. Eso no me lo dijo nadie más. Me lo dijo Él, por el Espíritu. Vas a tener que separarte de estos. Vas a tener que dejarlos. Yo dije: amén, lo vamos a hacer. Esto es lo que Ruth exactamente le dijo a su suegra, hermanos. Y pues, dado que hubo una fe así, que se abandona, una fe que renuncia, una fe que resuelve, una fe final, inclusiva, que incluye todo lo que puede considerarse en nuestra vida futura, ¿no es cierto? Esa fe abrió una puerta inmensa de parte de Dios, que se llama la gracia de Dios. La gracia, ¿no es cierto? De una manera extraordinaria, maravillosa. Escuchen bien lo que dice aquí la Escritura en Romanos 5:2. Dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense, la gracia permitió
a una moabita entrar a ser parte del pueblo de Dios. Solo la gracia puede lograr tal cosa, porque ella naturalmente no era una israelita, no era del pueblo de Israel. ¿Me comprenden? La gracia puso un fin a las limitaciones impuestas por la ley de Moisés a los moabitas. También ha puesto esta gracia un fin a las limitaciones que teníamos nosotros los gentiles, hermanos, porque estábamos en una situación exactamente igual. Nosotros no éramos pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿me entienden? Así que Ruth llegó a ser una israelita, hermanos. ¿Se han estado quejando ustedes sobre sus limitaciones, hermanos, para acercarse a Dios? Cosas que les impiden acercarse a Dios. Tantas cosas. A veces las cosas más simples, ¿no? Hemos repartido ya las invitaciones. Gran problema, ¿no es cierto? Pero esas cosas realmente marcan nomás nuestro destino. Y otro tipo de cosas así, ¿te has estado quejando delante del Señor? ¿Algunas limitaciones que tienes que te impiden acercarte a Él? ¿Tu esposo? ¿Tu familia? ¿Tus muchas obligaciones? La gracia puede poner fin a todo esto en tanto tú creas. ¿No es cierto? Por tanto dice en Hebreos 12:22, acerquémonos en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe. Ya hemos visto lo que la fe implica. Determinación, resolución, abandono, renuncia. ¿Entienden? En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y qué es lo que la gracia hace, hermanos? Pone una limitación, pone un fin a todas nuestras limitaciones naturales, ¿no es cierto? Que nos impiden acercarnos a Dios, y te da una capacidad de hacer las cosas que le agradan a Dios, que son conforme a su voluntad. Eso es. Algo que tú no podías hacer, ahora lo puedes hacer por la gracia del Señor. ¿Me entienden? Dice, porque de su plenitud bebemos todos, y gracia sobre gracia. De todo lo que el Señor es en gloria, el Señor es capaz de tomar algo y darte a ti, para que tú seas semejante a su Hijo y hacerte capaz de agradarle a Él, como siempre le agradó a Jesucristo. Eso es. Siempre y cuando haya fe. Y esta fe acompañada, hermanos, de estas características que hemos mencionado. ¿Me comprenden? Esto que vemos en Ruth, ¿no es cierto? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa advenedizo? Cuando leemos la Biblia tenemos que tener un diccionario al lado, ¿no es verdad? Ahora hay diccionarios aún para los teléfonos celulares. Advenedizo significa llegar a una posición que no te corresponde. ¿Entiendes? Hay algunos que son jefes, pero en realidad son advenedizos, no deberían estar ahí, digamos. ¿Me entiendes? Esa es una forma de entender. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Es decir, que llegas a una posición que no te correspondía. Ese era nuestro caso. Pero por la gracia, esa limitación ha sido vencida, hermanos. ¿Me comprenden? ¿Sí? Entonces, la consecuencia de la fe es la gracia, hermanos. La gracia del Señor. Y no solo eso, sino que también dice en Gálatas 3:9,
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La fe es el principio que abre el trato de Dios en nuestras vidas, hermanos. No hay ninguna manera más de obtener el favor de Dios. No hay ninguna otra manera, escuchen bien, de lograr la intervención y bendición de Dios en nuestras vidas. Es por fe, es por confianza en Él, es por abandono, por renuncia, por determinación. ¿Me están comprendiendo? Si tienes oído y percibes su voz y sigues su voz en una fe viva, Dios va a hacer todas estas cosas en ti. ¿Me comprenden, hermanos? Esto es tremendo. ¿Estamos confiando en Dios así como Ruth confió? ¿O le estamos poniendo reparos al Señor debido a nuestra incredulidad? Ninguno aquí en la casa de Dios y aún ahí fuera, si uno pregunta, ¿crees en Dios? Te dirían que sí. Pero la realidad, hermanos, es que la palabra de Dios nos exhorta a que nos guardemos de incredulidad. Sus propios discípulos, cuando le vieron resucitado, dice que algunos dudaban. ¿Sí? Algunos dudaban. Aún viéndolo resucitado, algunos dudaban. Y muchas veces en mi vida y en la vida de la iglesia, nosotros encontramos que nuestro corazón, a pesar de todo lo que digamos, hay tantas cosas que se oponen a la confianza en Dios, al fiarnos del Señor. Eso se llama incredulidad. La palabra nos advierte mucho a este respecto. En Hebreos dice, vemos que no pudieron entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida, a causa de incredulidad. Incredulidad. ¿No es cierto? Yo lo había leído muchas veces, este pasaje. Y siempre entendiendo la advertencia, es verdad. Viendo el ejemplo de lo que había pasado con Israel, hasta que el Señor me empezó a mostrar mi propio corazón. Y he visto que la incredulidad es la característica del viejo hombre. Ese es el veneno que la serpiente ha inyectado en nosotros. Desde el tiempo de Adán, hermanos. El no creer en Dios, el cuestionar a Dios. ¿Me comprenden? El argumentar con Dios, el dudar de Dios. Incredulidad. Y el Señor nos advierte de esto, hermanos. ¿No es cierto? Nuestra fe debe ser tratada y perfeccionada espiritualmente. Debe ser desarrollada nuestra fe, nuestro corazón debe ser tratado por dentro, quitando todo estorbo, todo velo que nos impide ver claramente al Señor. ¿Y que te impedirá sin duda alcanzar sus promesas? Y la herencia. ¿Están escuchando lo que estoy hablando, hermanos? Esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. Promesas, herencia. ¿No es cierto? Debe haber en nosotros una batalla espiritual para tener una fe viva en el corazón, hermanos. El Señor debe tratar nuestros corazones, exponer todo lo que tenemos dentro y tratarlo. La fe no es solamente una cosa voluntaria. Interviene la voluntad, pero no solamente algo voluntario. Es mucho más profundo que eso. La fe tiene que ver con la pureza de nuestro corazón. La pureza con la cual podemos ver las cosas espirituales de Dios. Eso es. El Señor debe intervenir en nosotros y librarnos de esta incredulidad, hermanos. Amén.
Bien, bueno. Así que cuando todo esto hubo ocurrido en la vida de Ruth, cuando todo esto fue establecido de esta manera, sabemos que Booz llegó a ser su redentor, el que la redimió, ¿no es cierto? Y pues todas las bendiciones que esto acompañaba llegaron a ser de Ruth, ¿no es cierto? Ruth llegó a poseer la tierra de Israel por causa de Booz, del Redentor. Llegó a casarse con Booz y todo el resto, hermanos. Todo el resto. Todo llegó a ser suyo a través de Booz. Toda su herencia, toda su redención. Así como con nosotros, hermanos, en Cristo Jesús. Lo tenemos todo en Él, hermanos. Todo en Él. Bien. Y para terminar, hermanos, le vinieron a Ruth más bendiciones que las inmediatas. Las que hemos mencionado eran inmediatas. La tierra, el matrimonio, su familia y todo el resto de bendiciones que le acompañaron. Pero le vinieron otras bendiciones más allá de las inmediatas. Algo más a largo plazo en su vida. Y que tenía que ver con su propósito y su destino en su vida, hermanos. Escuchen a ver estas últimas palabras del libro de Ruth, en el capítulo 4, versículos 21 y 22. Dice, y Booz engendró a Obed. Booz, el marido de Ruth. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Qué David? El rey David. ¿Saben qué? Los judíos deben haber escrito esto para ver las raíces del rey David. De semejante hombre. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento y en Mateo 1 continúa la genealogía, pero esta vez de Jesús. Y vemos a David y un poco más abajo, Jesús. Qué excelente, ¿no es verdad, hermanos? Una moabita con todo lo que pesaba sobre ella, con todos esos antecedentes en su carne, con todas las cosas mencionadas sobre Moab, una ancestra del Señor Jesucristo. En la línea directa de la descendencia de Jesús y de todo lo que ha venido con Él a este mundo, hermanos. ¿Me comprenden? Qué tremenda bendición ha venido al mundo, hermanos, a través de la fe de Ruth. Si pensáramos en Ruth en aquellos momentos del pasado de timidez, de temor, de miedo y todavía de determinación, ¿no es cierto? Viendo todo lo que ha sucedido después de ella, ¿será que ella ha llegado a tener conciencia de decir realmente valía la pena? ¿Valía la pena? Nunca imaginé que este esfuerzo de mi débil fe fuera capaz de resultar en todo esto. ¿No es cierto? No es posible exagerar, hermanos, lo que nos ha venido al mundo a través del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? A través de su encarnación. Acá.
No puede decirse mucho a este respecto. No se podría exagerar nada a este respecto. Pero todo comenzó con una fe sencilla y sincera, resuelta como la fe de Ruth. Hermanos, no sabemos nosotros realmente qué el Señor está haciendo o hará aún en nuestras vidas. Solo en la eternidad nos vamos a enterar. ¿No es verdad? Pues Ruth no llegó a vivir más allá de la próxima generación. Obed, ¿no es cierto? Su vida pasó como la vida de cualquier mortal. Pero nosotros vemos después en la Escritura todo lo que ocurrió con su vida y con su descendencia. Aún Noemí fue bendecida por la fe de esta Ruth. En el capítulo 4, versos 14 y 15, leemos: y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Este pariente era el hijo de Ruth, Obed. Y dice: el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Restaurador de tu alma. Cristo es el verdadero restaurador de nuestras almas, hermanos. Todos nosotros hemos venido al Señor peor que Noemí, totalmente destrozados por lo que el pecado ha sido capaz de hacer en nuestros corazones, afectados emocionalmente, sentimentalmente, en nuestra voluntad, en nuestra mente, incapaces de dar en el blanco. ¿Sí? Restaurador de nuestra alma. Esto a mí me ha consolado siempre, siempre. Restaurador de nuestra alma. Porque he podido ver en la tierra de los vivientes cómo el Señor ha sido capaz de cambiar mi alma. De lo que era, de las pasiones y de todo el daño que el pecado había hecho en mi vida. Todo lo que el pecado había hecho en mi vida y había destruido en mi vida. Como dice en el profeta, los años que se comió la oruga. Sí. Él ha sido capaz de restaurar esto, hermanos. Restaurador de tu alma. Y dice: sustentará tu vejez. No esta vejez, hermanos, sino la eternidad. Eso es lo que Él va a sustentar. Esto habla de resurrección realmente y de vida eterna, hermanos. Oh, hermanos, la verdad es que no sabemos en nuestro tiempo lo que el Señor ha sido capaz de hacer y va a hacer en nuestras vidas. Si tan solo tuviera una fe en nosotros como la de Ruth, ¿no? Esta fe que se abandona, que renuncia, que resuelve, determina, que toma todo aquello que puede considerarse como bueno para nuestras vidas, pero que es necesario renunciar y sacrificar, que no se deja mover por las consecuencias de lo que esto significa, sino que toma todo esto y que dice: lo tomo, vamos adelante. Amén. ¿Están listos, cristianos, hoy día? De una manera nueva para decir esto. Tal vez alguno que aquí no conoce al Señor y que ha estado preguntándose para qué ha venido a este mundo.
¿no es cierto? ¿O cuál es el propósito, el destino de su vida en esta tierra? ¿Estamos listos para poder decir lo que Ruth dijo en el capítulo 1, hermanos? ¿Dejaremos que esto nos desafíe en nuestros corazones? No me ruegues que te deje. Esto hay que decirle al Señor. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cualquier cosa que esto signifique en nuestra relación con el Señor Jesucristo, el Señor nos dé gracia y nos haga decir esto en verdad, hermanos, en verdad. Y que sea este el fin de todo argumento, de toda discusión. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. El Señor haga de nosotros un pueblo así. Nos pondremos en pie, hermanos. Amén, Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la vida de Ruth y todo lo que ella ha significado en el Antiguo Testamento y en nuestras vidas, Señor. Haz de nosotros un pueblo, Señor, que tiene una fe así, Señor. Una fe que no se deja mover por nada. Una fe que cuando oye la voz del Señor le sigue a donde quiera que Él vaya. A donde quiera que Él muera. Oh Señor, te damos gracias. Y oramos que tú no descanses hasta producir en nosotros un corazón así, Señor. Un corazón con una fe viva. Una fe llena de tus promesas, Señor. Llena de tu bendición, de tu herencia. Gracias, Señor, por lo que hemos compartido. Y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gracias. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Gracias sublime